Senador José Miguel Insulza, muchas gracias por este tiempo para compartir con nosotros aquí en Ecuador, con Diario Expreso. Senador, quisiéramos conversar con usted en torno a por qué cree usted justamente que el presidente Gabriel Boric, una figura de izquierda, ha sido más crítico con su homólogo venezolano, con quien comparte también una ideología, a diferencia de México, Colombia y Brasil. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. En primer lugar, creo que el presidente Boris no ha sido más crítico en materia de derechos humanos que habitualmente lo es. Él es un gran crítico de las violaciones de derechos humanos, lo ha sido hace mucho tiempo. Y lo que ha hecho ahora, claro, él le molesta mucho a Nicolás Maduro, porque es una persona de izquierda, reconocidamente de izquierda, que dice sin pelos en la lengua que él es un dictador. Naturalmente a Maduro no le gusta. ¿Qué cree que está pasando actualmente con la izquierda en la región? Yo creo que hemos llegado a un momento en que es necesario decidir muy claramente si vamos a ser parte de nuestro programa, de nuestro proyecto, la defensa de la democracia. En Chile eso ya ocurre, en otros países también ocurre de otra manera, y creo que en Brasil también ocurre, pero hay algunas democracias, hay algunos países en los que los partidos de izquierda todavía titubean cuando se trata de condenar golpes de Estado como el que ha dado Nicolás Maduro. Y eso es una definición que tenemos que tomar. ¿Usted qué países cree justamente que son los que están titubeando, los países de izquierda que están titubeando con esta actividad que está pasando ahorita en Venezuela? No, yo creo que realmente todos los países de América Latina, salvo los que son reconocidos aliados de Venezuela, ¿no? Nicaragua, Cuba, Bolivia en alguna medida porque ha recibido mucha ayuda de Venezuela, lo mismo ha pasado con algunos países del Caribe. Creo que todos los países están bastante claros en cuanto en condenar lo que está ocurriendo. Ahora, o al menos o al menos en exigir la demostración del resultado con cifras, ¿no? Con datos. Lo que pasa es que algunos países han optado más por una actitud un poco más prudente, el caso de Brasil, el caso de México, el caso de Colombia, fundamentalmente para ver si pueden tener algún tipo de negociación o algún tipo de arreglo para esto, ¿no? ¿Cree que justamente son los que deben defender los mandatarios de la región y del continente? Bueno, primero, para empezar, que es obvio, el respeto a las leyes electorales. O sea, ningún país puede calificarse de democrático si no tiene el gobierno elegido por la población de manera democrática y verificable. Ese es el primero. Después pueden ser distintos los poderes, etcétera, pero el respeto fundamentalmente a las leyes electorales es la base de todo, como dijo el presidente Elwin alguna vez. Tal vez no sea toda la democracia, pero es esencial para empezar la democracia. Y justamente ahora veo un cambio, se podría visorar en torno a que los presidentes actualmente ya están alzando la voz en torno a que están en contra de que se quieren perpetuar en el poder a lo que pasaba en gobiernos anteriores. Yo no creo que se quiera perpetuar, perdón, es que no entendí muy bien la pregunta. ¿Quién está diciendo eso? No, no, me refiero a que si los presidentes de la región ahora te están teniendo más voz en torno a que están en contra de los gobiernos que se perpetúan en el poder, a diferencia de que anteriores gobiernos o gobernantes no lo enfrentaban, no lo decían Lo frente que a... pasa es que, lo que pasa es que aquí hay dos cuestiones distintas, ¿no? Uno es el respeto por la soberanía de los países y lo también, en segundo lugar también está la doctrina Estrada, en base a la cual generalmente los países llevan adelante sus reconocimientos de gobierno y piden por lo menos que el gobierno tenga algún control sobre la situación interna del país para poder reconocerlo, ¿no? No una cosa estilo Juan Guaidó, que algunos querían reconocer como presidente, pero que no mandaba en ninguna parte, ¿no? Esa es una cosa. Y la otra cosa es que, claro, hay que exigir cada vez más que las elecciones se hagan de manera limpia, ¿no? Cuando yo estuve en la OEA, fíjese usted, eso en realidad se hacía generalmente. Nosotros exigíamos de todos los países una elección limpia, diría yo, y la verdad es que lo menos que se podía reconocer, a algunos podían no gustarle el gobierno que se había elegido, pero todos estaban siempre de acuerdo en que finalmente era el que había ganado, ¿no?
¿Qué conflictos son los que ahora juegan o qué rol estarían jugando dentro de estos conflictos la OEA? Bueno, respecto de Venezuela, no puede jugar ninguno realmente porque Venezuela ya no es miembro de la OEA. Si Maduro sacó a Venezuela de la OEA, lo sacó porque fundamentalmente argumentando los problemas de derechos humanos, pero hizo la denuncia del tratado como corresponde y por lo tanto Venezuela no es miembro de la OEA. Por lo tanto no puede obligarlo, puede condenarlo como lo ha tratado de hacer. Ha hecho un esfuerzo en eso, todos los latinoamericanos han estado en eso, no así tanto los caribeños, porque los caribeños en realidad también han recibido mucha ayuda de Venezuela, Y en torno a eso, lo que mucha sucedió, ayuda petrolera, mucha ayuda petrolera, diría, ¿no? claro, en torno a eso, lo que sucedió a las semanas pasadas, en torno a que no hubo el total de votos para firmar el acuerdo, esto de aquí pudo haber influido, no influido en el objetivo de la organización. Yo creo que sí, que es un daño para la organización, desde luego. Es un daño a la ausencia de México, fue un daño a la abstención de Colombia y de Brasil, y también de algunos otros países, por empezar, pero algunas y los demás, y por lo tanto, y la abstención de todos los caribeños, ¿no? O de casi todos los caribeños, salvo los que producen petróleo. Eso fue un daño, desde luego. ¿En qué forma es el daño? Bueno, el corazón de la OEA es la defensa de la democracia. La Carta Democrática Interamericana, suscrita en el año 2001, en el 2001, es esencial en el funcionamiento de la OEA. Y por lo tanto, si no se defiende la democracia, no hay mucho más lo que la OEA puede decir, ¿no? ¿Por qué cree que es importante que los gobiernos de la región no validen los actuales resultados de Venezuela? No, me parece importante que la mayor parte de los gobiernos, perdón, la mayor parte de los gobiernos de América del Sur, porque aquí me refiero también a, los de, a Brasil, a Colombia, a México, son, ellos han dicho queremos los resultados. No han dicho, o sea, no ciertamente, no, algunos los han invalidado, otros no, pero todos han dicho lo mismo, queremos un resultado y queremos un resultado verificable. Y esta postura de los países, ¿por qué justamente es importante en la política internacional? Es fundamental porque nunca, en realidad nosotros nunca, si nunca nos metemos en la gestión misma de las internas de las elecciones, ¿no? O sea, generalmente nosotros mandábamos misiones observadores y esas eran las que decían si la elección estaba bien hecha o no. En este caso no hubo misión observadora, pero los países miembros dijeron, mire, el señor Maduro, si quiere ser reconocido por nosotros como presidente, tiene que mostrar los resultados, ¿no? Y por eso no lo han reconocido todavía. Y si en el momento que estos se mantengan y que digan no voy a presentar las actas, ¿qué va a pasar en torno a la Es democracia muy de difícil que pase algo porque los organismos internacionales no son organismos supranacionales, son organismos multilaterales, no están por encima de las naciones que lo forman. Por lo tanto, difícilmente pueden intervenir en ellas sin su consentimiento. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, ya hablábamos un poco, ¿no? Si usted mira, por ejemplo, el Caribe habla de tener 17 billones o algo así de ciudadanos, de los cuales la mayoría son haitianos, y los que no lo son jamaiquinos o trinitarios o algo así, pero la mayoría de los países son estados de 100.000 habitantes, ¿no? Por lo tanto, están siempre sujetos temen siempre a ser intervenidos de alguna manera y no les gusta naturalmente que se pueda producir alguna situación respecto de ellos, como ocurrió en el caso de Guyana, de Grenada, ¿no? En el 1982, y por lo tanto son muy cuidadosos cuando se trata de afectar la soberanía de sus Estados miembros. Es decir, que se avisoraría que Nicolás Maduro se perpetúe en el poder. No, yo creo que es muy posible que salga Maduro del poder, primero que nada porque los venezolanos no quieren nada con él, la gran mayoría de los venezolanos. Y eso él lo sabe perfectamente, ya lo entendió, ya lo sabe así. Ahora, la otra cosa, por cierto, que es que ciertamente va a tener muchos problemas que se habían solucionado hace poco al permitirle vender su petróleo en Estados Unidos. Usted sabe que tiene
la empresa venezolana de petróleo la que extrae, transporta, refina y vende ese petróleo, lo vende casi enteramente en Estados Unidos. Y se le había permitido en estos meses hacer esa venta. Yo creo que si eso deja de hacerse, ciertamente va a tener problemas muy grandes en Venezuela. Entonces no es tan simple la cosa para Maduro. Entonces, ante esto, ¿usted cree que la salida de él va a ser pacífica? Bueno, yo no creo que haya una salida violenta. Si la pregunta es si va a haber alguna intervención, no veo quién podría intervenir en Venezuela. No creo que nadie vaya a intervenir en Venezuela. Ante eso también, el presidente Boris dijo esta semana que no podemos como comunidad internacional cometer el mismo error que se cometió en su momento con Guaidó. ¿Cuál fue el Claro. error que se cometió? Que Guaidó, como le decía antes, no mandaba a nadie, pues. Podía ponérsele en el lugar y se le puso, de hecho, en la OEA se le reconoció a él. Y resulta que si Guaidó salía a la calle y llamaba al policía de la esquina y le daba alguna orden, no le iba a hacer caso. Para poder reconocer un Estado o un gobierno, lo primero es que mande en su país. Y en el caso de Guaidó, su gobierno no mandaba en lo más mínimo. En este caso, si es que No no tenía instrumentos para hacerlo, además. en este caso, si el CNE de Venezuela no reconoce a Edmundo González como ganador y se mantienen que Nicolás Maduro es el ganador, ¿no reconocerían un segundo mandante en esa nación? No creo que sería posible reconocer un segundo mandante. No creo que el país no está dividido institucionalmente. No es que haya quienes dicen nosotros tenemos este gobierno y nosotros tenemos el otro. Hay unos que reclaman en contra y dicen que las elecciones son inválidas, que son la mayoría, y otros que dicen que las elecciones estuvo bien, que son la minoría efímera apoya a Nicolás Maduro. Pero no hay una división militar ni de gestión dentro del gobierno, dentro del país. ¿Y cómo la comunidad internacional podría evitar que no haya otra vez dos presidentes en Venezuela? Bueno, mire, esta es una pregunta que se ha hecho muchas veces, ¿no? Aquí no hay dos presidentes en Venezuela, ¿no? Aquí no hay presidente en Venezuela, que es otra cosa, pero en fin. Esto se ha discutido muchas veces. Y usted tiene que recordar que, yo lo he dicho muchas veces ya, por ejemplo, mi país, Chile, es miembro de Naciones Unidas. Y como miembro de Naciones Unidas, yo diría que forma parte del grupo de países más grandes de América del mundo. Nosotros con 19 millones de habitantes, con un determinado producto geográfico bruto y territorio, somos número 19 en el mundo. En términos de territorio, en términos de población y en términos de capacidad económica, la mayor parte de los países tienen una posición bastante menguada. Entonces no se ve por qué deberían aceptar que haya un sistema de intervención en contra de ellos. Ese es el punto. O sea, porque se discutió hace alguna vez y hubo toda una teoría que se circuló bastante por el mundo desarrollado que se llamaba el deber de proteger. Pero el deber de proteger se parece mucho a la frase de Rudyard Kipling, la carga del hombre blanco, ¿no? Y eso no le gusta a los países más pequeños. No están de acuerdo. No lo aprobarían jamás. Entonces no pudieran hacer nada si es que se volviera a repetir la historia como de Guaidó. No, o sea, lo de Guaidó ya Estados Unidos ha dicho que no va a caer en la trampa de Guaidó de nuevo. Y seguramente los otros tampoco, ¿no? Vemos también nosotros en Europa, O ¿no? sea, desde el punto de vista de la mayoría del mundo, desde el punto de vista del mundo democrático de las Américas, y esto incluye también a, a Europa, Venezuela no tiene gobierno, porque tiene un gobierno que perdió las elecciones y no quiere reconocerlo, y tiene un gobierno que ganó o sea, tiene un grupo, una fuerza política que ganó las elecciones y a la cual no se le permite actuar como gobierno. Y si se mantiene esto de que aunque no puedan sostener que ganaron, pero se mantiene, ¿qué tipo de gobierno sería allí? Bueno, empiezo con decirle al principio que si se mantiene, opera lo que yo dije, los países, los estados, los organismos internacionales son multilaterales, no son supranacionales. Así que qué gobierno tiene, todo lo demás, eso no tiene nada que ver. No se ha hablado nunca de un protectorado para Venezuela. Okay. Vemos ahora también en Europa, ¿no? Que ha existido un giro de la izquierda hacia la derecha, o sea, este giro ha habido. ¿A qué cree que se debe o a qué cree que se debe ese giro?
No, yo creo que en el mundo entero hay una cierta tendencia a estar en contra de los gobiernos de los que están gobernando, fundamentalmente porque hay mucho disgusto en el mundo sobre la forma que se están gestionando los asuntos del gobierno, ¿no? Pero Europa es radicalmente distinta en cuanto a todo el mundo acepta las reglas del juego democrático. O sea, no le puede haber gobiernos más a la derecha, gobiernos más a la izquierda, pero no va a haber un gobierno no democrático, ¿no? Ahora estamos en 2024 y vemos que no se ha abolido tampoco ni el racismo ni la xenofobia. ¿Qué cree que deben hacer los estados para poder combatirla? Mire, es poco más lo que se puede hacer porque se ha hecho mucho ya. La lucha contra el racismo, la xenofobia, el, el racismo abierto, es algo que se ha buscado mucho. Ha tenido un gran retroceso, creo yo, con lo que ha ocurrido entre Israel y Gaza, porque es una muestra de racismo de quienes nunca tenían que ser racistas. Aquellos que no podían ser racistas han llegado a ser muy racistas también. Y eso es muy triste. Entonces creo que es poco más lo que puede hacer el mundo, salvo reprimir, ser muy duro respecto a los países que practican una forma de racismo, una forma de segregación. ¿Quién debería Y yo ser, creo que en ese sentido, perdón, quién debería ser duro? esto es la comunidad internacional, pues y para eso sí que existe la Corte Internacional de Justicia. Y la Corte Internacional de Justicia tiene el tema de Israel en Gaza ya sometido a juicio. Nosotros esperamos que eso dé resultado. Si la migración sigue creciendo, ¿qué políticas se debería implementar en América como en Europa? Perdón, respecto de quién, Si la migración sigue creciendo, tanto en Europa como en a la América, migración. sí, ¿qué políticas se Bueno, deberían mire, yo creo que implementar? nosotros tenemos un problema de eso y eso se ha manifestado mucho hoy día en los últimos días en Chile, Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador también, en otros países esta situación un poco ambigua, en que entendemos las causas de la migración, pero nos cuesta mucho hacer nuestra relación con ella, ¿no? Nosotros cuando empezó toda esta crisis en este continente, allá por el año 16, 17, teníamos una población de migrantes menos de un 1%. Hoy día el 8% de los ciudadanos que viven en Chile son migrantes. Entonces eso ha sido muy fuerte y no tenemos una política clara respecto de cómo hacer para acogerlos, pero al mismo tiempo cómo evitar que lleguen con ellos una cantidad de grupos de crimen organizado que han llegado mucho. Y ante eso, ¿qué se podría hacer? No, es que el problema sería cerrar la frontera, pero no creemos que yo no creo que sea posible eso. Tenemos una mejor política de selección y de identificación de los que llegan, ¿no? Y la esperanza, claro, en el caso de los que más han llegado a toda América Latina son venezolanos, ¿no? Incluso leí el otro día que en algún pueblo de Nebraska, en Estados Unidos, decía que su principal problema eran los venezolanos, ¿no? Entonces, esos 11 millones de venezolanos que vagan por el mundo han tenido un efecto muy fuerte, muy negativo respecto de la migración. Lo primero sería resolver el problema de Venezuela, pero ya hemos hablado de eso, ¿no? ¿Cree que Estados Unidos pueda dar ejemplo de ello independiente de quién gane las elecciones? No, yo no creo que Estados Unidos vaya a hacer nada a este respecto, en realidad. Salvo tratar de arreglar su propio problema migratorio, que de alguna manera ha significado bastante el desplazamiento de gente, de mucha gente que quiere estar en Estados Unidos, ¿no? Pero la verdad es que nosotros, el problema norteamericano va a seguir existiendo, va siendo el problema de la búsqueda del, de ir a Estados Unidos, es un problema que afecta a todos los norteamericanos, de los latinoamericanos desde hace mucho tiempo. En mi país, muchos cubanos, muchos haitianos, muchos venezolanos que han venido hasta acá, hasta el sur del mundo, ha sido para de aquí intentar cumplir lo que se llama el sueño americano, pues, e irse a Estados Unidos. Y la regulación de ese problema significaría, por cierto, mucho mejor desarrollo y mucho más gobernabilidad en los países miembros. Listo, senador, muchas gracias por este tiempo para con nosotros.